trajimos una Biblia, hermanos. Les invito a que la tomemos con la mano derecha, si es posible la ponemos en alto y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra preciosa. Háblanos, por favor, por medio de ella. Bendícenos, danos lo que necesitamos hoy todos nosotros: aliento, fortaleza, dirección, conocimiento de tu verdad. Algo, Señor, que necesitamos hoy, por favor, dánoslo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Plano habitacional de la gracia de Dios se llama el sermón de hoy, hermanos. Y está basado, por supuesto, en Romanos capítulo 5, versículos 1 al 5. Lo pueden buscar en sus Biblias, por favor. Ténganlo ahí abierto mientras me introduzco. El jefe de trabajo le dijo al gerente inglés recién contratado: hoy, para celebrar su llegada, eso fue en México, y había un inglés que había sido contratado para un trabajo, y le dijo a su llegada a la empresa: vamos a tener una fiesta en su casa. Lo invitamos, por favor, hay que estar preparados. Y el europeo llegó todo preocupado a su departamento y le dijo a su esposa: estos mexicanos son bien raros, me van a festejar a mí y van a venir aquí a la casa para que cocinemos nosotros, ni modo. Traje carne y mucho pan para que hagamos algo. Eso de que le digamos a los demás, perdón, eso soy yo hablando yo. Y entonces se preparó todo y por supuesto que no fue a la fiesta. Porque eso de los mexicanos que decimos: lo invito a su casa, en realidad es nuestra casa. Pero uno que viene de fuera pues no entiende. Le dices que vamos a tener una fiesta en su honor en su casa, pues él cree que es en la suya, ¿no? Y eso le pasó a este gerente inglés. ¿Cuál es tu casa? ¿O de qué casa hablamos? Bueno, por eso he llamado a este sermón plano habitacional de la gracia de Dios, para que entendamos bien de cuál casa se trata. El pasaje que hoy nos ocupa, que es Romanos capítulo 5, versículos 1 al 5, nos habla de una casa, nuestra casa, tu casa, su casa. Es algo que Dios sí dice eso. Se refiere a su casa, pero se refiere cuando nos habla a nosotros, nos dice su casa. Los invito a su casa. Señor, ¿te refieres a la tuya o la mía? No nos está hablando en mexicano, nos está hablando en lenguaje divino. Cuando Él nos invita a su casa, nos invita a nuestra casa. Se hace nuestra por su gracia. Les leo para que expliquemos después eso, porque ya los hice bolas, ya usted no sabe ni dónde vive a estas alturas, ¿verdad? Pero dice así Romanos 5, 1 al 5. Es más, léanlo conmigo, por favor, si tienen su Biblia abierta, y es versión 60. ¿Cómo dice? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Se los voy a leer en la nueva versión internacional. Dice así: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y también por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y se los leo también en una versión diferente, que es la de William Barclay. Dice así: entonces, como hemos entrado en la debida relación con Dios por medio de la fe, disfrutemos de estar en paz con Él mediante nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él, por la fe, estamos en posesión de una introducción a esta gracia en la que nos sentimos seguros. Así que encontremos nuestra gloria en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino hallamos que las dificultades conducen a la gloria, porque sabemos que la oposición produce entereza, la entereza carácter, el carácter esperanza, una esperanza que no es ilusoria, porque el Espíritu Santo que se nos ha dado ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones. Amén. Y en otras lecturas de Romanos, después de leer Romanos, como el miércoles pasado, leímos el capítulo 4 y después de leerlo dijimos: ¿qué dijo? ¿Me lo puede repetir más despacio? Que se levante alguien y diga, no, lo que quiso decir Pablo
porque es un pasaje complejo, ¿verdad? Pero este no, ¿están de acuerdo conmigo? Este es claro, sin embargo tiene algunas cosas, algunas enseñanzas me parecen muy valiosas que usted y yo podemos retomar aquí. Por eso, permítame hablarles entonces del plano habitacional de la gracia de Dios. El pasaje en las dos primeras versiones, la 60 y la NBI, hablan de entrar a una gracia, como si fuera un lugar, como si fuera un espacio a donde se entra. Por eso digo que podemos simbolizarlo con una casa. Y por eso si entramos, pues debe haber cuartos. Y por eso permítame presentarles el plano habitacional de la gracia de Dios. Va a ser este sermón así tipo, ¿qué es eso, hermano? ¿Ingeniería o arquitectura o las dos cosas? Muy bien, entonces vamos a ver aquí el plano de la casa de Dios. Primeramente, la puerta de entrada, la fe. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, que podría decirse a esta casa de gracia. Gracia es la manera neotestamentaria de decir el concepto shalom del Antiguo Testamento. Es una palabra hebrea que significa paz o bienestar. Al igual que en español puede referirse tanto a la paz entre dos partes, especialmente entre el hombre y Dios, entre dos países. La Biblia habla de que había enemistad entre Dios y nosotros y que el Señor Jesucristo vino a hacer la paz y que ahora estamos en paz con Él. Y eso es el concepto antiguo testamentario de gracia, y gracia es el concepto neotestamentario del shalom de Dios. De hecho, Pablo en sus saludos, en sus cartas, usa los dos. Como escribía a judíos y a gentiles, usa los dos. Usa que la paz de Dios y la gracia de Jesucristo, dice él, para que los judíos entendieran la plenitud de toda la vida, que es la gracia de Dios, el shalom de Dios, y los gentiles entendieran gracia como la bendición de todas las cosas. Se utiliza también como fórmula de saludo, equivalente a hola o adiós, igual que la palabra gracia se usa para dar las gracias. Usted y yo, de hecho, de repente, por causa de eso, de repente no entendemos bien el concepto gracia de la Biblia, porque lo devaluamos en nuestro saludo. Sí, gracias, gracias. Decimos gracias cuando alguien te da algo que no mereces, pero también lo decimos cuando alguien nos da algo que sí merecemos. Porque no sé, por ejemplo, en su trabajo usted le paga a su patrón y usted dice gracias, y no, se ve mal, pero con todo respeto, ahí no va gracias. Ahí no va gracias, ahí está bueno, pues este es mío, me lo gané. Ahí no debería ir gracias, ¿sí me explico? Gracias es cuando alguien te da algo que no te mereces. Entonces sí, gracias, te invitan a comer y te dan tu lo que sea. ¿Qué le gusta a usted? ¿Qué se gusta? Unas costillas con barbecue, unas costillas a la barbecue, sería con un puré de papas, siempre va con eso, y un elote, sí, de esos dulces, que a mí no me gusta, pero es el que va con eso. ¿Y usted qué dice cuando le dan eso de comer y no le cobran? Lo invitó su amigo y no le dice, oye, pero esto va a costar tanto. No, ahí sí dices gracias. Pero cuando te pagan, pues no es gracias. Pero lo decimos por decencia. Pero tal vez eso debilita nuestro concepto, debilita nuestro entendimiento del concepto. Porque el concepto gracia es cuando alguien recibe lo que no merece. El concepto gracia, paz, en la Biblia se refiere a plenitud. Nos habla de un estado de completa bendición. Nos dice que ser salvo es ser puesto en un estado en plena comunión con Dios, como que te metieron a un lugar. La condenación es como estar en pleito con Dios. Es estar enemistado, en guerra con el Todopoderoso, como estar fuera de un lugar. El arca de Noé representa o puede ayudarnos a graficar eso perfectamente. Convenía estar dentro, ¿están de acuerdo conmigo? En el arca, convenía estar dentro, no más o menos, convenía bastante, ¿no? Estar fuera era bastante inconveniente. O sea, asegúrate de estar dentro. Ese es el asunto de la casa de la gracia, estar dentro. La salvación nos pone en paz con Él, nos pone en una condición de gracia, en una circunstancia de gracia. Algunas religiones manejan la idea de un Dios lejano y ausente. Jamás imaginarían a Dios acercándose amablemente a los hombres. Por ejemplo, los musulmanes no conciben esa idea de un Dios cercano, no conciben esa idea. Para ellos es un Dios incluso como adusto, ¿no? como molesto siempre. Los judíos de la época del Señor pensaban en forma similar, por eso rechazaron la gracia salvadora que se les manifestaba en el Verbo encarnado. El día de hoy todavía hay gente que piensa así. Creen que Dios está demasiado ocupado en cosas más importantes que ellos, ignorando que no hay nada más importante para Dios que sus criaturas. Con todo respeto, a Dios le importamos más usted y yo que los delfines, que las focas que andan defendiendo los veganos y ecologistas.
A Dios le importan más los seres humanos. Es curioso, ¿no? Pero algunos modernos que defienden mucho a los animales y demás aprobaron la ley la ley del aborto, como si fueran más valiosos los delfines y fueran más valiosas las ballenas que los niños, que ya son niños. Mi embrión vieron tus ojos, dice la Biblia, ¿no? Mi embrión vieron tus ojos. Y cada una de las cosas que estaban en tu lista fueron formadas poco a poco, dice David, para referirse a su crecimiento embrionario. Algunos creen que para hablar con Él, con Dios, hace falta intermediarios o algunos rituales complicados para lograrlo. Algunas personas creen incluso que hay que hacer, no sé, hay que decir ciertas palabras cabalísticas, ¿no? Para lograr cosas de Dios. Hay gente que habla de declaraciones y que habla de frases y la gente dice frases, ¿no? Y que la sangre de Cristo y no sé qué. Y por supuesto que usted y yo sabemos de la sangre de Cristo, está en la palabra, pero no es abracadabra, no es conjuro. No usamos la palabra sangre de Cristo como conjuro. Ya, si sangre de Cristo, ya se fueron todos los demonios, ya se fueron porque dije sangre de Cristo. ¿No le suena eso a brujería? ¿No le suena eso a abracadabra, patas de cabra, esas cosas? Pispiris, pispis, que no le suena. No es así como funciona. Pero algunos creen que para hablar con Él hace falta rituales, antesalas. Pero en este pasaje queda bien claro que por la fe, al ser justificados, tenemos paz con Dios por medio de lo que el Señor Jesús hizo en la cruz. Podemos decir que entramos en una nueva y excelsa comunión con Dios, como si hubiésemos tocado las puertas del cielo y Dios abriéndonos nos dice: adelante, estás en tu casa. Y Señor, ¿a qué te refieres? ¿Eres mexicano? ¿A qué te refieres con tu casa? En realidad es la tuya. Dios diría: sí, es la mía, pero es tu casa, porque has entrado por mi Hijo Jesucristo. Podemos creerlo, esto. Estamos en la casa de la gracia. ¿Y cómo entramos? Nicodemo tenía toda una vida cumpliendo la ley. Aún así, no vivía satisfecho ni seguro. Fue a Jesús de noche. Algunos piensan que porque tenían miedo que sus demás colegas, compañeros fariseos lo vieran y pues, se enojaran con él, porque como que estaba con el nazareno que estaba revolucionando el mundo, con este nazareno que vino a reinterpretar la ley, que dijo montones de veces: habéis oído que fue dicho, y eso es lo que decían los fariseos, pero yo os digo. ¿Cómo vas con él si nos contradice? Y entonces, pero Nicodemo fue de noche. Algunos piensan que fue de noche no por cobarde ni eso que estoy diciendo, sino que fue de noche porque cuando uno quería hablar con una persona y de veras hablar con ella un buen rato, pues había que agarrarla sola, no en medio de la gran multitud de discípulos que le seguía, y que fue por él de noche. Yo me inclino hacia esa idea. Pero como quiera, fue de noche y fue confrontado con una novedosa idea. Para que todo aquel que cree, porque es a Nicodemo a quien Jesús le dijo el versículo más famoso de toda la Biblia. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Eso está en Juan capítulo 3, el encuentro de Jesús con Nicodemo. ¿Y cómo dice el versículo 16? Todo el mundo se lo sabe. Porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cumpla con la religión puntualmente, para que todo aquel que haga cancelaciones de maldiciones generacionales mediante un ritual, dice eso, para que todo aquel que pronuncie estas frases, estas palabras religiosas y precisas, para que todo aquel que ore llorando o enchilado, y entonces Señor te pedimos, o haga mucha alaraca, para que todo aquel que lo tumbe el pastor cuando se quite el saco, eso dice, para que todo aquel que se vaya de rodillas hasta no sé dónde, con nopales en la espalda, para que todo aquel, eso dice, para que todo aquel que ¿qué? Que en él cree, presente continuo. La idea en el griego es muy complicada de entender en español, porque en español usted y yo podemos creer y podemos descreer, pero la palabra griega que se traduce a nuestro español, creer, es algo que alguien no puede dejar de hacer. Para que alguien se convierta, se transforme en un creedor, no existe esa palabra, pero tengo que usarla para explicar eso. Para que todo aquel que se convierta en uno que cree. Y le dijo Dios a Nicodemo, para que todo aquel que cree, todo su mundo legalista fue transformado en Nicodemo por el mensaje de la gracia. Lo mismo pasó con Martín Lutero, ya les he platicado recientemente, como el año pasado celebramos los 500 años de la Reforma Protestante. Yo prediqué algunos sermones en donde hice alusión a estas cosas, pero déjenle recuerdo. Martín Lutero había sido creado en el temor de Dios, tenía conciencia de juicio divino y del infierno. Sus estudios de jurisprudencia, fue abogado él, y su personalidad melancólica le permitían meditar profundamente en la justicia de Dios, y él entendía que todo pecado debía, ahí traigo una mosca por ahí, se las quiero mandar a ustedes.
Él entendía eso porque era abogado y entendía eso, que toda pena, todo delito se paga. Y experimentaba un serio pavor por las consecuencias de sus pecados. Cuando fue ordenado al sacerdocio en 1507 y tuvo la oportunidad de oficiar su primera misa, les he contado que cuando tomó el pan aquel y dijo las palabras que según su religión hacían posible que el pan dejara de ser pan y se convirtiera literalmente en el cuerpo de Cristo, cuando él dijo esas palabras, él en su mente entendió que ese pan había dejado de ser pan y que se había convertido en el cuerpo de Cristo. Entonces lo soltó en el altar y cayó de rodillas, se golpeaba la cabeza y decía: miserable de mí, ¿quién soy yo para tocar con mis manos inmundas el cuerpo de Cristo? Y hubo que sacarlo de ahí y llevarlo a algún lugar y darle algunas cachetadas religiosas para que entendiera. Vivía así, atormentado por eso. Cuando fue a Roma a un envío, lo llevan y resulta que regresa todo frustrado de lo que había visto allá, la inmoralidad y las cosas terribles, no solamente en los asuntos de la venta de favores religiosos, la simonía, sino incluso en cuestiones morales de la gente. Y entonces resultó que ya se las mandé, ¿verdad? La mosca, por ahí andan algunos de ustedes. Y resulta que le tocaba en el seminario exponer la exégesis de Romanos y Gálatas. Y estudiando para preparar su clase, se topó con Romanos 1:17, ya lo estudiamos ustedes y yo aquí, y experimentó una iluminación tal que a partir de entonces, además de la transformación de su propia vida, hizo de la verdad que había descubierto su lema: mas el justo por la fe vivirá. Y en su Biblia le añadió en latín: sola. Y con esa idea fundamental causó una gran revolución espiritual en el mundo. ¡Qué descubrimiento! Para entrar en la casa de la gracia solo hace falta creer. Todo ese rollote me aventé, todo esto que tengo hablando desde el principio, solo para decirles, para entrar a la casa de la gracia solo hace falta creer. Entregarte, decir: sí, Señor, acepto, y entras. Y Dios te dice: pásale, estás en tu casa. Y no es que sea mexicano y uso esa frase confusa que usamos los mexicanos, que te hicimos una fiesta para ti en tu casa y resulta que es la tuya, no la del otro. Pero no, aquí Dios está diciendo: estás en tu casa, porque nos da esa bendición de entrar en la gracia. La sala de la firmeza, en la cual estamos firmes. Pero la casa de la gracia tiene mucho más que la puerta de entrada. Sigamos hacia adentro y muy pronto nos toparemos con la sala de la firmeza. ¿De qué estamos hablando? Algunos creen que la salvación es como la casa del jabonero. ¿Cómo es la casa del jabonero? El que no cae resbala. ¡Qué insensatez! Perdonen si aquí hay alguien que cree en la caída de la gracia. Perdonen ustedes, pero ¡qué insensatez! La salvación no sería salvación si no fuera segura. Si resulta que Dios me invita a la casa de la gracia y luego porque yo me porto mal me saca patadas, o no patadas, pues me invita a salir para que no sea tan drástico. Y resulta que me saca de la casa de la gracia porque cometí un pecado. Y luego me arrepiento esa noche porque vengo al culto de oración y otra vez me mete a la casa. Ándale pues, entra otra vez. Y luego la riego otra vez porque tuve un mal pensamiento o alguna cosa y me sacan otra vez, ya estoy. Eso es lo que creen las personas que creen en la caída de la gracia. Y creen en la caída de la gracia porque tiene un amigo, un compadre que vino a la iglesia, se convirtió, según esto, venía a la iglesia, hasta predicaba y ahora anda de borracho. Y dicen: ya ve, pastor, sí se pierde la salvación. Una experiencia de tu compadre no interpreta la Biblia. La Biblia experimenta la experiencia de tu compadre. ¿Y qué dice la Biblia respecto a un compadre que al perro que vuelve a su vómito o la puerca lavada que vuelve al cieno? ¿Qué dice la Biblia? Que era más que un perro y era más que una puerca. Había sido lavada, pero seguía siendo puerca. ¿No está fácil de entender lo que dice este pasaje? La puerca era puerca. Por eso cuando olfateó el lodo, pues salió hasta de crawl nadaba, ¿verdad?, en el lodo. Porque le gusta disfrutar. Pero cuando una persona tiene fe y la gracia de Dios cae en su vida, entra a la casa de gracia, es transformada esa persona. No le encanta el lodo, no le encanta el lodo. De repente puede ensuciarse algo de lodo, pero se siente bastante mal porque el Espíritu Santo le redarguye su corazón. Y por eso Dios le restaura, le sana, pero no deja de ser salvo. Una vez salvo, siempre salvo. Sé que hay gente a la que le molesta esta idea y hasta piensan que esa doctrina bautista ayuda a que las personas sean pecadoras. Y al cabo ya soy salvo, ya ando haciendo... No se puede. Si alguien piensa eso, es que no es salvo. Si alguien dice: al cabo que ya soy salvo, voy a darle vuelo al hilacha, voy a hacer lo que sea. Si alguien piensa eso, señales de que no es salvo. Porque una persona que darse salva está tan contenta con la salvación y tan contenta con caminar con el Señor que no piensa en andar en el mundo. No, porque ha sido transformado y cada día está siendo transformado. Pero si hay gente que piensa que la casa de la gracia es como la casa del jabonero, el que no cae resbala. ¡Qué insensatez! Si fuimos salvos,
Si fuéramos salvos solo momentáneamente cuando creemos y estuviéramos en riesgo de caer de la gracia a cada instante de la vida, eso no sería salvación. De hecho, sería una cosa espantosa. Sería como estar no sé, en una feria en la casa de los espantos. Sería horrible que te estén espantando y tú apagas para que te espanten. Sería espantoso. Este pasaje queda claro que la gracia de Dios es como una casa en donde hemos sido incluidos y nadie, absolutamente nadie nos puede sacar de ahí. Yo sé en quién he creído. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo que dijo? Yo sé en quién he creído y que es poderoso, ¿para qué? Para guardar mi depósito hasta aquel día. O sea, yo le di mi dinero al banco de la fe, al banco de la gracia, y él ya está seguro. Si ya sé, otros bancos no están seguros, pero el banco de la salvación, sí, ese sí es seguro y tiene mi depósito, mi vida en sus manos, Dios. Entonces, además de la puerta de la entrada, que es la fe, está la sala de la firmeza. Pues digamos, primera estación después de la puerta, ¿no? La sala de la firmeza. ¿Quiere más? ¿Quiere seguir husgueando, ¿cómo se dice? Husmeando en la casa de la gracia? ¿Le seguimos? ¿Entramos más para adentro? Porque para adentro es más adentro que para adentro. ¿No es cierto? Para adentro es más adentro. La recámara de la promesa eterna. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La palabra esperanza se usa 2 veces en este texto. En esta primera ocasión para hablarnos de la esperanza de la gloria de Dios. Podemos decir que la firmeza de nuestra permanencia en la casa de la gracia se basa en la incuestionable palabra de Dios. Cuando Moisés se encontró con Dios, la zarza que no se consumía. Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es santo. Y entonces Dios habla con Moisés, Moisés habla con Dios. ¿Recuerdan ese incidente? No que hayan estado, pero lo leyeron. Hay algunos que casi estuvieron por la edad, pero no. Y entonces platica Moisés con Dios, Dios con Moisés. Y como Moisés estudió en Egipto, de niño estuvo en su casa, su propia madre lo amamantó. ¿No es cierto? Fue su nodriza, fue su mamá y su nodriza. Pero después estuvo con la hija de Faraón. Allá creció, estudió seguramente en las escuelas de Egipto y aprendió de muchos dioses y demás. Es que cuando se encontró con Dios ni siquiera tenía conciencia clara de qué Dios era. Y por eso quería saber, y Dios se le revela, y Dios se le presenta a Moisés, digámoslo así, se hace relativo. Dios, que es absoluto, que no tiene por qué andarnos dando cuenta de nada, parece como que hasta le enseña su credencial de lector, Dios a Moisés, porque se hace relativo y le dice: yo soy el Dios de tus padres. Y luego le dice: soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando le dice soy el Dios de Abraham, le está diciendo soy el Dios de la fe, soy el Dios en el que hay que creer por la fe. Y cuando le dice soy el Dios de Jacob, le está diciendo soy el Dios que transforma vidas. Porque Moisés sí sabía esas historias, las había aprendido en su casa de niño. Y sabía que el Dios de Abraham es el Dios en el que hay que creer por la fe. Y sabía que Dios es el Dios que transforma vidas, como transformó al tramposo Jacob en Israel. Pero también le dijo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Y qué es el Dios de Isaac? El Dios de la promesa. Dios le dijo a Abraham que le daría una gran descendencia y que le daría un hijo de su esposa. Ya estaba bastante grandecito y por eso quisieron echarle una mano a Dios con la esclava. Pero finalmente sí, Dios le da un hijo. De hecho, se embaraza cuando Abraham tiene 99 años, pero le nace cuando ya tiene 100. Por eso se rieron. También usted y yo nos reímos de semejante cosa. Pero finalmente nació y entonces Moisés entendió, es el Dios en el que hay que creer por la fe, es el Dios que transforma vidas, pero cuando se dice Isaac, está hablándose como el Dios de la promesa. Así es que la recámara de la promesa eterna nos habla de esto, de la esperanza, que está fundada en la incuestionable palabra de Dios. La seguridad de nuestra salvación se funda en la gracia de un Dios que no miente, ni se arrepiente. Déjenme les digo algo muy privado y particular de la familia pastoral. Hoy platicábamos de cosas y yo le decía a mi esposa, porque sí, soy el papá de la casa. Soy en mi casa, ya ven que soy muy competitivo. Algunos no lo saben, pero me sí saben que soy muy competitivo. Así como que le echo muchas ganas a las cosas, pero en mi casa a creer nadie me gana.
a confiar en Dios, nadie me gana. Sería una vergüenza que me ganaran. Soy el papá. Es mi trabajo ser el papá, ser la cabeza de la casa. Qué vergüenza que yo soy el que se desanima. Qué vergüenza que yo soy el que anda arrastrando la cobija y no sé qué. Qué vergüenza que yo sea eso, ¿no? No, debo ser el que cree. Debo ser el que está animado siempre. Mi hijo, en algunas ocasiones cuando estamos platicando de alguna circunstancia difícil del ministerio o de la vida, en ocasiones me dice, ya, papá, habla tú pues ya, a ver qué cosa buena le encuentras a eso, porque tú a todo le encuentras cosa buena. Y sí, ahí va mi turno, ahí voy yo, porque sí quiero creer. Y bueno, platicamos de una circunstancia y yo le decía a mi hijo, ojalá que algunas personas se hicieran cuentas de que es delicado. Y no es que me crea el ungido de Jehová, no, yo no soy el ungido de Jehová. El ungido de Jehová solo hay uno. Con artículo, el ungido de Jehová solo hay uno. ¿Sabe quién es, verdad? Jesús. De ahí para el rato son los ungidillos de Jehová. Todos somos ungidos de Jehová. Pero yo sé que Dios me llamó para ser su siervo. Y sé que yo le puse mi vida en sus manos. Y Él me encargó cosas que yo me encargara de sus ovejas, me encargara de su palabra para predicarla y de la sana doctrina para enseñarla. Y Él me prometió que Él se encargaría de mí y de mi vida económica y de mi familia y de mi salud. Y le decía yo a mi esposa, pobre algunas personas que creen que se pueden poner a las patadas con Dios cuando Dios nos defiende a nosotros. Y le decía a mi esposa y a mi hijo, Dios nos defiende a nosotros, ténganlo por seguro. Dios nos va a dar la victoria también en esto. No tengo la menor duda. ¿Y en qué se basa mi seguridad? En la incuestionable palabra de Dios. Él prometió bendecirme y yo que le prometí servirle, puede ser que falle de repente, pero Él no falla, ni de repente ni nunca. ¿No dice eso la Biblia? ¿No dice que Él permanece fiel aunque nosotros seamos infieles? ¿No dice eso la Biblia? Ni siquiera depende de que yo sea perfectamente fiel, ni siquiera depende de eso, ni siquiera. La Biblia dice que aun que yo la riegue, porque la riego, porque soy imperfecto, pero Él, su palabra, no la rompe. El Salmo 23 habla de eso. Cuando dice, se lo saben de memoria, porque cuando dice por amor de su nombre, ¿sabe qué quiere decir eso? Por su reputación. O sea, Él no puede quedar mal. Él prometió darnos todo y ayudarnos, es el pastor, y dice por amor de su nombre. ¿Qué significa? Por su reputación, porque Él tiene un nombre. ¿Cómo ahora resulta que una de sus ovejas está atorada en no sé dónde y se está muriendo? Si Él es el pastor, Él dice, no, yo no quedo mal con nadie. A mí, yo no voy a quedar en vergüenza con otros pastores. Yo lo salvo porque lo salvo. ¿Estoy hablando claro? La incuestionable palabra de Dios está en la recámara de la promesa eterna. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Así dice Números 23, 19. Y es una pregunta retórica. En realidad puede traducirse esta pregunta retórica. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará. Él habló y lo ejecutará. Se le dice en pregunta para darle fuerza a la afirmación. Una pregunta retórica en realidad afirma o le da fuerza a una afirmación. Como cuando usted le dice a su esposa que no te amo con todo el corazón, en realidad le está diciendo te amo con todo el corazón, pero le dice que no te amo, como preguntando para darle fuerza a esa afirmación. Esta es la recámara de la promesa eterna. ¿Qué, le seguimos? Seguimos husmeando en la casa de la gracia el estudio de la paciencia. Hace falta un estudio, ¿no? Se llama estudio, un lugar quieto para reflexionar y demás. O para esparcimiento también puede ser. También nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Este es un sitio donde a muchos no les gusta estar cuando se trata de la gracia. Como que mejor ahí no entremos. Pero ahí está en la casa de la gracia. Esta gran casa tiene un sitio donde podemos meditar, leer, aprender y por causa de eso crecer y ser perfeccionados. Porque la salvación es un proceso. Nos salvó. Nos salva cada día y un día nos salvará para siempre. ¿Están de acuerdo conmigo? Es un proceso. Ya me salvó cuando creí, pero me sigue salvando todos los días y un día me salvará por completo porque ahorita pues todavía estoy aquí, todavía sigo en México, todavía tengo que votar el 1
Julio, todavía tengo miedo de quién quede. Usted tiene miedo de cualquiera que quede, ¿no? En ocasiones los mexicanos así estamos, de cualquiera. Y si quedan todos juntos, peor. Pero estamos en este mundo, pero un día seremos salvados en la consumación de nuestra salvación. La palabra paciencia, otras versiones de la Biblia la traducen como entereza. Usted y yo lo leímos ya. En el idioma original es la palabra hipomone, que quiere decir más que aguante. Es el espíritu que puede vencer el mundo, que no se limita a resistir pasivamente, sino que vence activamente las pruebas y tribulaciones de la vida. No sé si este ejemplo lo pueden entender todos, porque algunos no saben de electricidad y esas cosas, pero la luz de nuestra casa tiene un fusible. El fusible es un pedazo de metal que tiene la posibilidad de romperse, desconectarse cuando hay una descarga eléctrica más grande de lo que se debe. Nuestra electricidad en México es 110 o 112 o algo así, 120, aunque nunca llega ni a 108 en ocasiones, ¿verdad? Pero es alrededor de eso. Y el fusible se supone que si llegara una carga muy fuerte que descompondría nuestros aparatos, el fusible se rompe. Y de esa manera no pasó la carga. Pero los fusibles tienen medidas, capacidad para soportar carga. Mi papá, cuando yo trabajaba con él arreglaba refrigeradores y otras cosas, pero cuando teníamos eso, algún artefacto que tenía algún problema, no sé qué, me decía, pues póngale 2 fusibles, póngale 2 laminitas al fusible, usted lo destapa, o sea, póngale 2 para que aguante. Esa capacidad de aguantar es lo que se traduce paciencia, hipomoné, paciencia. Algo así como, ¿cómo se llama cuando el miedo, cómo se mide el miedo que tenemos? Umbral, se dice. Tolerancia, como el umbral de soportar. Hay gente que no soporta nada, no hay gente que apenas en mi alma ya están respingando, pero hay gente que le bailas un zapateado en la cabeza y sigue tranquila. Soportar, nivel de aguante. Tenemos que decir que la mayoría de las personas tenemos una vida promedio, tenemos luchas y momentos difíciles, pero también tenemos triunfos y momentos muy felices. No podemos decir que los cristianos solo tenemos bendiciones y que nunca tenemos problemas. De hecho, hay cristianos que por alguna razón tienen muchas dificultades. Pero la diferencia no es el porcentaje de cosas buenas o malas que experimentamos. La diferencia es cómo enfrentamos tales cosas. El cristiano que ha sido salvado por el Señor tiene una visión distinta de todo lo que sucede en su derredor. De ahí que por la fe tengamos una definición especial de algunos conceptos. Ser salvo es tener un nuevo vocabulario y una nueva manera de enfrentar la vida. ¿No es cierto que conoce usted personas que no parece que tengan grandes sufrimientos? Usted no le sabe ninguna gran tragedia en la vida, pero no, hombre, un día les pasa algo, qué sé yo, les llovió y se mojaron. Les amaneció ponchado el carro. No, hombre, como si estuvieran viviendo la gran tribulación. ¿Conoce gente así? Y hay gente que está experimentando situaciones bastante difíciles y serias. Cuestiones que tienen que ver con vida o muerte. Y usted las ve enteras en su fe. No depende de cuántas tribulaciones y cuántas bendiciones tienes. No, depende de cómo las enfrentamos. Beethoven, cuando luchaba contra su sordera, dijo: agarraré la vida por el cuello y seguiré adelante. Alguien dijo: a mí no me gustan las crisis, pero sí las oportunidades que ofrecen. Y si alguien dice: las penas colorean la vida, yo replico y yo me propongo elegir los colores de la pintura. ¿Está suave, no? Si las penas colorean la vida, yo por lo menos elegiré de qué color las pinto. Lo importante no es qué porcentaje de momentos dulces y momentos amargos tenemos, sino qué hacemos con ellos. Aprovechemos la vida con el nuevo enfoque que nos da la salvación. Este es el estudio de la paciencia. También nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. O sea, no andamos buscando tribulaciones, no, pero cuando llegan, que no hace falta buscarlas, solitas llegan. Si no me lo quiere creer, espérese a mañana o pasado mañana, pero las tribulaciones llegan, ¿cierto o no es cierto? ¿A cuántos le han llegado tribulaciones recientemente? A los demás nos viven así como que todo, pero ya se tienen cansada la mano, nomás eso, pero
Todos experimentamos tribulaciones, por supuesto que sí. Este es el estudio de la paciencia. Aprovechemos la vida con el nuevo enfoque que nos da la salvación. ¿Le seguimos? Tengo tiempo todavía. ¿Le seguimos hurgando en la casa de la gracia? El taller del carácter. Y la paciencia prueba. La tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. Otras versiones de la Biblia traducen el concepto paciencia como entereza de carácter o carácter probado. En la casa de la gracia hay un taller donde nuestro carácter es formado. Carácter es aquello que realmente somos. Carácter es aquello que queda cuando nos quitamos todas las máscaras que usamos. Carácter era la señal que había en el anillo de un rey que se usaba para laquear una carta para dar la autoridad que era de él, o el sello de su entrada de su puerta, de su casa. Carácter se le llama también a las letras, que es único. Si es la A, punto. Y el carácter de la Z no es la A, es la Z. Entonces es único, es algo único que tenemos los seres humanos, algo que queda cuando nos quitamos todas las máscaras. Es la manera como nos comportamos cuando estamos solos. Carácter es el sello que identifica a un hombre y ahora lo usamos para referirnos al fundamento moral de nuestra vida. En la casa de la gracia hay un taller donde por medio de la paciencia, es decir, por medio de nuestra nueva y correcta manera de enfrentar las tribulaciones, se forja nuestro carácter. Por eso cuando una persona experimenta una prueba y maldice, se enoja, reniega, ¿y por qué no le permites eso al vecino? ¿Y por qué mi hermana que es peor que yo le va bien? ¿Y por qué esto? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo? No, gente, no es cierto, porque hay, ¿cómo se llama eso? Que tenemos una gran intolerancia a la frustración. Tenemos serios problemas cuando las cosas no salen exactamente como nosotros queremos que salgan. Y cuando enfrentamos tribulaciones y nos pasa eso, maldecimos, no estamos logrando nada. Pero cuando nos mantenemos creyendo, de algún lado le dijo Mardoqueo a Esther, de algún lado alivio y bendición vendrá. Pero quién sabe si para eso has llegado al reino, le dijo a Esther su prima, que era como su hija postiza, porque era su prima, no su sobrina. Dice el texto que era hija de su tío, y eso significa que era su prima. La gracia de Dios nos ayuda a demostrar quién somos realmente. La gracia de Dios nos da carácter de hijos de Dios. Cuando enfrentamos tribulaciones y nos mantenemos firmes, se forja nuestro carácter. No se forja así el hierro, no es así como hacen los cuchillos, las hachas, los machetes, las espadas de antes muy importantes que podían cortar otro metal de un tajo. Esas katanas, o ¿cómo se llaman las japonesas? ¿Cómo se llaman? Katanas, o las espadas de los cruzados de la Edad Media y esas cosas. Ese metal se golpeaba y se golpeaba, se ponía el rojo vivo en el fuego, agua fría, etcétera, etcétera. Decía que se forjaba, se le daba carácter. Bueno, pues ese es el taller del carácter que también nos habla la casa de la gracia. La cocina de la esperanza y la prueba esperanza. La esperanza se cocina en el horno de la prueba. Es decir, cuando demostramos nuestro carácter, la esperanza crece. ¿Cómo funciona esto? El carácter es la expresión de nuestra naturaleza y mientras más nos comportamos como lo que somos por la gracia de Dios, más se fortalece nuestra esperanza. Podemos decir que mientras más nos comportamos como lo que somos, más nos acercamos a donde vamos. Es como la ley de la repetición. En el deporte, mientras más repites las cosas, pues mejor la haces. No, por eso ponen a todos, que Dios santo y Dios bendiga a nuestros jugadores y que los pongan a tirar muchos penales. Porque nos estaban recordando en las noticias de cuando perdimos, cuando México le dio un baile a Alemania en el juego, pero no metieron gol y luego fuimos a los penales y fallamos 2. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuántos todavía les duele eso, hermanos? ¿Cuántos todavía no pueden dormir por eso? Gracias. Son de los míos. Y fallamos los penales. Y México, todo el mundo decía que le había dado, sí decía eso, que le había dado un baile, pero no la metieron. Y en los penales, que tiren muchos penales y repitan, y repitan, y repitan. Porque la repetición, portarse como tal, nos guía y forja entonces nuestra esperanza.
El comedor del amor, ya vamos llegando a los lugares más queridos. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Hay quienes dicen que el lugar más visitado de una casa es el comedor, ¿será cierto? ¿Creen ustedes que sí? Todos tienen que pasar por ahí. Pues bien, en la casa de la gracia también hay un comedor donde todos nos congregamos y es ahí donde nos alimentamos del amor de Dios. La esperanza no avergüenza, dice Pablo, y debemos recordar que la vergüenza es la antítesis del shalom de Dios o de la gracia. Vergüenza es todo lo contrario al shalom de Dios, a la paz de Dios, estar en paz con Dios, estar en comunión íntima con Dios, estar recibiendo sus bendiciones, estar en un estado de gracia, que es la misma cosa, gracia y shalom de Dios, pero la antítesis de eso es la vergüenza. ¿Qué experimentaron Adán y Eva cuando Dios descendió al cielo, al huerto, como siempre lo hacía? Pero ellos ya habían cometido el pecado. ¿Qué experimentaron? ¿Recuerdan? Vergüenza. Estar separado de Dios. Estar fuera de la gracia. Así que esta declaración es una especie de conclusión que nos dice que la gracia, aunque es gratis, aunque no la merecemos, aunque no hicimos nada para recibirla, nos satisface plenamente y nos aleja de toda sensación de pena. Porque no está basada en merecimiento ni en valores materialistas. La gracia está basada en el más grande y poderoso atributo de Dios, si es que pudieran medirse los atributos de Dios, pero es su amor. Porque también Dios es juez, ¿verdad? Pero por su juicio pues nos condena más. También es omnipresente y por su omnipresencia pues se da cuenta de todo lo que la regamos. Y su omnipotencia pues nos puede destruir en un instante, pero su amor justamente es la causa por la que derrama misericordia y gracia sobre nosotros. Entonces, hermanos míos, no sé cuál lugar les gustó más, pero ni pregunten, ni hay que escoger porque a todos hemos de entrar. Pero vamos entrando otra vez a hacer un repaso a ver si les gusta la casa. Estoy ahorita trabajando como, ¿cómo se llaman esos que venden casas? ¿Cómo se llama? De bienes raíces. Soy agente de bienes raíces celestiales y aquí estoy con ustedes demostrándoles la casa y pueden entrar por acá y pueden entrar por acá a ver si les gusta. A lo mejor prefieren una casa de medio metro por 2 metros o si se van a ir si que usted quiere, pero yo les ofrezco esta casotota. La puerta de entrada, la fe. La sala de la firmeza, en la cual estamos firmes. La recámara de la promesa eterna para siempre. El estudio de la paciencia para ser perfeccionados, el taller del carácter para ser fortalecidos, la cocina de la esperanza para crecer en esperanza, el comedor del amor para ser alimentados. Tengo un desafío entonces, hermanos, a la gracia. Como podemos ver, la gracia es una casa muy grande. Así que la invitación que este destello de gracia nos hace es un desafío integral. Les propongo, aceptémoslo. Creamos con todo el corazón para estar en la gracia de Dios. Disfrutemos a plenitud la gracia de Dios. No nos quedemos en la puerta. Crezcamos en seguridad, en capacidad para enfrentar las tribulaciones, formándonos en el carácter cristiano y llenándonos de esperanza. Porque hay cristianos que no han entrado a toda la casa, nomás ahí están en la sala. Y no han entrado a toda la casa. Por eso algunos dudan de que la salvación sea para siempre. Por eso algunos creen que la salvación se pierde, porque ahí están en la puerta nomás, creyendo que cualquier rato lo sacan. Y eso es absurdo. Vivamos la gracia cada día a plenitud. He dicho. ¿Oramos? Señor, te doy gracias porque me has permitido de compartir con mis hermanos, Señor, esta palabra. Gracias por lo importante que es esta carta de Pablo a los romanos, por lo significativo que es, Señor, especialmente en este tiempo de tanta distorsión de la fe, de tanta herejía, de tantas cosas, Señor, equivocadas que se están enseñando por televisión y en algunas comunidades. Señor, pero gracias por tu palabra, que es clara, que nos revela, Señor, tu corazón, qué quieres, quién eres, qué quieres de nosotros, lo que pueda hacer nuestra vida. Te pido, Dios, que mis hermanos y yo podamos disfrutar a plenitud la casa completa de la gracia y experimentar todo lo que hemos aprendido hoy aquí. Bendice a tus hijos, Señor, bendícenos a nosotros. Y como estoy seguro, Señor, que estamos experimentando tribulaciones todos nosotros, te pido que nos des victoria, Señor. Que experimentemos paciencia,
que adquiramos un carácter cristiano, que seamos alimentados de tu amor, Señor, y triunfemos sobre esa circunstancia. Bendice a mis hermanos y hermanas. Sigan orando, mis hermanos, y ahí en su lugar, ahí en el secreto de su corazón, díganle al Señor: Señor, quiero disfrutar toda la casa de la gracia. Ahora entiendo que puedo en todas las áreas de mi vida seguir viviendo en esta gracia y experimentar bendición en toda circunstancia, en las bendiciones, en los días felices y también en los días difíciles, dolorosos. Por eso, Señor, te doy gracias y te pido que sí me bendigas y que me permitas disfrutar de toda tu gracia. Señor, escucha a mis hermanos y hermanas, por favor, te lo pido en Cristo Jesús. Amén.